Buenas tardes, muchachos. Hola, doctor. Buenas tardes. Eh, Me acabo de enterar que el doctor Benavides continúa delicado de salud, entonces yo lo voy a reemplazar. Yo dicto curso de bioética, pero en otra universidad, en otra facultad de medicina. Así que veremos, lo reemplazaré una semana, dos, no sé cuánto será. Hablaré bien con la doctora Nancy Hope, pero mientras tanto vamos a ir avanzando de acuerdo al material que yo manejo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Sí, José Manuel, dime. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Sí, ¿El sí. reemplazo del doctor solamente va a ser en teoría o también va a ser con su grupo de práctica? Es teoría y práctica de los miércoles y jueves. Muchas gracias, doctor. Sí, es lo que, porque son los días que dictaba el doctor Benavides. Los del día viernes, que creo que lo han pasado para el miércoles con el otro doctor, que no lo conozco, pero me dijeron que creo que lo han pasado para el miércoles. Supongo que deben estar haciendo prácticas con el otro doctor. Bueno, ya eso no, yo no entro en esa parte porque no conozco cómo han hecho los arreglos, ¿no? Pero lo que yo tengo que dictar es el miércoles con el grupo teoría 1.0 y práctica con el 1.1 y 1.3. Y el jueves, no creo que el doctor para mañana tampoco esté en condiciones, yo dictaría teoría del grupo 2.0 con práctica 2.1 y grupo 2.3. Bueno, Muchas gracias por la información, doctor. ok, ya. Ay, Dios mío, ya está. Bueno, entonces, yo normalmente dicto la teoría y teoría y práctica porque, pero en la práctica, si se puede, hacemos algunos ejercicios, si no, yo les daría ejercicios para su casa y ustedes presentan la tarea por la plataforma. Es la manera como yo manejo otro curso que dicto en la Universidad Ricardo Palmas, en Historia de la Medicina, yo manejo de esa forma. Entonces, ¿ustedes han llevado conmigo Historia de la Medicina? No, no. Hola. No, doctor. No. No, por lo menos no está Bueno. promocionando. Ya, son de otra, ya, ok, bueno, pero ya nos vamos a ir entendiendo poco a poco. Yo normalmente estas PPT ya las dejo subidas, pero como ha sido una cuestión imprevista, voy a ver cómo va a ser el asunto, porque si el doctor sigue tan mal, no sé si lo voy a reemplazar estas 2 o 3 semanas o lo voy a reemplazar todo el resto del semestre, eso no me ha dicho la doctora. Yo soy profesor de tiempo completo, así que llevar 2 cursos, 3 cursos, y a mí me van a pagar lo mismo. O sea que por ese lado no. Claro, voy a tener más trabajo, es así. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las teorías morales, porque por ahí se empieza bioética. Bioética es un curso que es fundamental en la formación de los médicos. Fundamental. Y vamos a tener que correr un poco para recuperar, porque son 3 semanas que han perdido, me parece. Son 3 semanas, ¿no? No estoy seguro. Sí, doctor, ¿Alguien hemos me perdido puede 3 decir? semanas. Perdón. Sí, Sí, doctor, 3 semanas. hemos perdido 3 semanas. 3 semanas, ok. Bueno, vamos a tener que recuperar corriendo un poco, ¿ya? Para no quedarnos muy atrasados, porque hay un atraso acá, evidentemente. Bien, entonces generalmente uno empieza hablando un poco de historia de la bioética y un poco de teorías morales. Vamos a ver un ratito porque
Un momentito, por favor. Estoy cargando el otro material porque me había confundido. Tengo un material de la otra universidad y las estaba metiendo otra cosa. Un momentito. Caramba, ¿qué pasa con el material? Tengo problemas, no sé qué ha pasado. Acá está. Ya, ahora sí. Entonces, empezamos con la historia de la bioética. Bueno, para Celso, él decía que el médico debe saber lo que hace y hacerlo siempre con amor. Es un dicho muy importante porque desde sus orígenes, hablamos desde el hipocratismo, la medicina siempre ha pensado que la persona que está delante de uno es un ser humano, no es un objeto, es un ser humano. Por lo tanto, como ser humano, uno tiene que pensar en lo que se llama el amor. Y el amor en el sentido de la palabra correcto. Don Carlos Alberto Seguín, un gran psiquiatra peruano que fue jefe del servicio de psiquiatría del hospital, lo que ahora se llama Almenara, pero un gran médico psiquiatra muy reconocido. Él decía que los estudiantes de medicina que no tienen eros terapéutico, él le llamaba así eros terapéutico, preferible deberían dedicarse a otra profesión. O si agarran una especialidad, tendrían que agarrar una especialidad que no tenga relación directa con pacientes. ¿Y qué entendía por eros terapéutico don Carlos Alberto Seguín? Lo que dice Paracelso. El eros terapéutico es el deseo de ayudar al paciente, pero es el deseo afectuoso. No es un otro tipo de eros, sino el de afecto, el de querer ayudar a una persona. ¿Y por qué? Porque si yo tengo al frente un paciente, estoy teniendo un ser humano bio, psico, social y trascendente. Bio, psico, social y trascendente. O sea, estoy teniendo a un ser humano con cuerpo, tiene un componente psicológico, tiene un componente social, porque los seres humanos somos por naturaleza sociales. El primer medio de socialización es la familia, y después nuestro barrio, nuestra familia, parentela, después nuestro barrio, nuestra provincia, etcétera. Y trascendentes porque tenemos creencias, valores, costumbres y esa parte cultural con valores, con criterios morales, eso es lo trascendente del ser humano. Por lo tanto, si yo voy a tratar a un paciente, tengo que tener en cuenta todas esas dimensiones del ser humano. Por eso es que yo tengo eros terapéutico, porque no soy un mecánico de autos o mecánico de carros que lo trae, señor, mi carro no funciona, le falla esto, le falla el otro. Ah, ya te lo arreglo, chao. Si vamos a ejercer una medicina en esos términos, no deberíamos llamarnos médicos, sino mecánicos de cuerpos. Pero nosotros trabajamos con seres biopsicosociales trascendentes en medio de un entorno social, en un contexto sociocultural
determinado dentro de un barrio, dentro de un distrito, provincia, país, continente, etcétera, etcétera. Y además con un ecosistema. Bien. Entonces, ¿quién estudia esta relación profesional-paciente y esa especie de amor que decía Paracelso, o ese eros terapéutico que decía don Carlos Alberto Seguí? Se habla de una ética o filosofía moral. Es decir, hay que tener una ética o una filosofía moral. La palabra ética, desde sus orígenes, siempre estuvo ligado a la filosofía. O sea, era una rama de la filosofía, la ética, o también llamada filosofía moral. Y se ocupaba de lo que es moralmente bueno o malo, de lo que es correcto o incorrecto. ¿No? Entonces, eso sí se ha seguido usando durante mucho tiempo, todavía se sigue usando esos conceptos, pero a partir de allí parte el concepto de ética. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo moral es las costumbres que tenemos nosotros, las reglas de comportamiento que tenemos, la conducta humana. Pero la moral no es la misma para todos los pueblos. No es lo mismo la moral de un poblador peruano, de un poblador chino, o de un poblador inglés, o de un poblador americano. ¿Por qué? Porque las reglas morales generalmente las pone la sociedad. Es decir, en su sociedad, en el medio donde se ha desarrollado esa persona, donde vive esa persona, hay reglas, pautas, normas de comportamiento social que rigen y que usted está obligado a cumplirlas. Entonces, en la parte moral, como su palabra de latín, que es mos moris, mos moris en latín significa costumbres. Costumbres. Entonces, la regla moral es la forma a que estamos acostumbrados a comportarnos con relación con nosotros mismos y con la sociedad donde estamos desarrollándonos. Esa es la regla moral. Y cada sociedad tiene sus propias reglas morales. Un pueblo africano en determinados países africanos tiene sus reglas morales. Un pueblo musulmán tiene sus reglas morales. Un pueblo latino tiene sus propias reglas morales. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Por eso es que cuando uno viaja a un país que es diferente al nuestro, uno tiene que ser muy cuidadoso en el comportamiento, porque no sabemos cuáles son las normas de comportamiento moral de ese país donde nosotros estamos llegando. Pero después sale el concepto de ética. Entonces, mos moris, moral, son costumbres, y de ahí sale el comportamiento. Y eso lo decide prácticamente el pueblo, la sociedad donde uno ha crecido. En cambio, cuando hablamos de ética, que viene del griego, ethos, también es costumbre, significa igual que mos moris. También significa costumbre, también significa hábito, la manera de actuar, de ser de la persona, pero con una diferencia, que en ética el significado tiene que ver más que todo a la universalidad. Es decir, yo cuando hablo de moral, hablo de usos, costumbres de determinada población humana o grupo humano. Pero ethos también es usos y costumbres, pero referido también a lo que es bueno o que es malo, pero reflexionando para varios países. Trata de ser intercultural. Entonces, la ética es mucho más amplia, porque yo entonces voy a hablar de reglas morales, cómo deberíamos comportarnos los seres humanos, por ejemplo.
independientemente que si usted sea chino, sea latino, sea africano, sea inglés, hay qué reglas morales deberíamos obedecer todos. Y eso habla la ética. Entonces, la ética es una reflexión de qué valores, qué normas morales se deben seguir los seres humanos independientemente de la cultura. Aunque tú procedas de una cultura distinta, ¿qué normas morales deberías tener? A diferencia de la moral, que es sobre hechos concretos de la sociedad donde tú vives. Entonces son dos cosas diferentes. Muy bien. Entonces, quien empezó a hablar sobre estos valores y las normas que deberíamos tener, se le ocurrió a un filósofo alemán decir, bueno, hay valores que son más o menos universales. Entonces, el estudio de los valores se llama axiología, que es parte también de la filosofía, la axiología. Y él dice, vamos a ver qué valores son más o menos universales, que no tiene que ver mucho con la cultura, en el sentido de que los valores que debemos respetar todos, los deben cumplir todos los seres humanos. Bueno, Max Scheler también tiene su concepto de valor. Y él decía, hay valores que tienen valor subjetivo, que depende mucho de cada persona. De repente, a lo mejor, una cadenita, aunque sea de plata, que parece que no tiene mucho valor, para otro puede ser valiosísima. Y así se la quieran comprar y le ofrezcan un montón de dinero, dicen no, porque para mí es un recuerdo de mi padre, de mi madre, de mi abuelita, quien yo quería tanto, y esto no tiene valor. Entonces yo le estoy dando un valor subjetivo, que si yo lo vendo en el mercado o en la calle, a lo mejor no me dan más de 10 soles por la cadenita, si es que realmente es de plata, ¿no? Pero hay otros valores que son objetivos, es decir, que no está ligado al criterio subjetivo de la persona, sino es el valor de la misma, del mismo objeto, de la misma cosa. Entonces, cuando hablamos de valores universales, estamos hablando de un valor que tiene una cualidad, que tiene una propiedad o una característica que es apreciada por la mayor cantidad de la población. A ese valor es el que nosotros nos referimos, al valor objetivo. No tanto lo que representa, sino en el sentido personal, sino lo que representa para todos los seres humanos. Bueno, y dentro de esos valores, que pueden ser de muchos tipos, los valores morales es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, los valores morales son categorías ya que poseen cierto valor objetivo. Claro, ¿cómo lo puedo medir ese valor moral? No lo puedo pesar, no lo puedo medir, no puedo hacer eso. Entonces, tiene que ser algo indirecto, que todo el mundo lo puede apreciar, aunque en peso no pese mucho, de repente es una cuestión muy apreciada. Entonces, Scheler hizo una especie de escala, de valores, que según él, de acuerdo a sus estudios, entre estos valores objetivos que eran valiosos para cualquier ser humano de cualquier país, él dijo que había una jerarquía. Y él decía que lo primero, que el valor más preciado para cualquier población humana es el valor religioso.
Y ustedes dirán, doctor, y si uno es ateo, igual, los valores en lo que tú crees es lo más preciado, aunque no creas en Dios. Pero ustedes han visto que, y actualmente las grandes guerras que tenemos ahorita en el mundo árabe, hemos tenido en el Medio Oriente y hemos tenido en muchos sitios, y también en todo el desarrollo histórico en historia universal, muchas de esas guerras han sido por motivos religiosos. Entonces, haciendo un estudio histórico, se ve que los valores religiosos serían los de mayor jerarquía entre lo santo y lo profano. Y debajo de eso estarían los valores espirituales, es decir, lo bello, lo estético, lo jurídico, lo intelectual. A eso le llaman los valores espirituales. Y después, ya en tercer lugar, viene ya la parte afectiva. O sea, para mí es valioso estar sano. Para mí es valioso no tener ninguna molestia y poder llevar una vida tranquila. Para mí es valioso lo noble. Esos son valores afectivos. Y por último serían los afectivos sensibles. O sea, por ejemplo, lo dulce, lo amargo, lo útil, lo dañino, etcétera, etcétera. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con esta escala de valores de Max Scheler. Harman, por ejemplo, él daba otra clasificación. Le decían los valores morales, lo bueno, malo, justo o injusto. Hablaba después valores vitales, fuerte, débil. De tercer lugar, hablaba de valores de bienes, me sirve, no me sirve. Y valores de placer, es agradable o es agradable. Entonces, hasta cierto modo, pues tiene algo parecido con lo que decía Schiller. Bueno, entonces el que algo tenga valor o no tenga valor depende cómo usted tiene conciencia de lo valioso que es ese valor. Eso es importante. Entonces hay que saber los niveles de la vida moral entre lo ordinario y lo extraordinario. Entonces tenemos valores que se llaman de nivel ordinario, lo que también se dice la moral de los mínimos. Y esto es importante tenerlo presente cuando hablemos de principios bioéticos en el ejercicio profesional. La moral de los mínimos que dice que hay virtudes que ineludiblemente todos tenemos que respetar y hay valores que ineludiblemente tenemos que respetar. Y que se espera que todo el mundo los cumpla. Por ejemplo, decir la verdad, ser cumplido en los contratos, cumplir la promesa que uno hace. Ahora que estamos en una etapa política, cuán importante es tener el valor de los mínimos o de estricta obligación moral. Pero también hay otro valor, otro nivel que es el nivel de extraordinario, que le llaman la moral de los máximos. Es decir, es lo que sería ideal que todo el mundo lo tuviera, pero que tú no estás obligado a cumplirlo. Por ejemplo, que yo tenga esa vocación de servicio y quiera ser bombero. Bueno, yo te felicito si tienes esa vocación de bombero, pero no todos tienen esa obligación de servir y a través de los bomberos. Entonces, ese es de nivel moral de los máximos, es de lo extraordinario. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, nadie lo obligaba a quedarse ahí en Calcuta, en la India, y atender a gente pobre, pero ella lo quiso hacer. Esos son de valores extraordinarios, ¿no? Entonces, cuando los valores elevados no se realizan, y eso es la crisis que estamos viviendo en el Perú en este momento, no dicen la verdad,
no cumplen lo que prometen, son mentirosos, se miente, etcétera, etcétera, ya estamos en crisis. Si a esto le sumamos que se atenta contra la conciencia y la dignidad humana y maltratamos a las personas, discriminamos a las personas, violentamos a las personas, es otra crisis. Y si a esto le agregamos que los cambios en la sociedad se dan preferencia al tener antes que sobre el ser, entonces con eso ya se remató todo. Estamos en una crisis de valores. Entonces cuando uno ve esto y uno dice el Perú está en este primer lugar, sí, estamos acá. Estamos en el segundo, no hay conciencia de la dignidad, maltratamos, discriminamos, violentamos, asaltamos, no respetamos nada, ni la vida humana ya tiene valor. Por un celular te quitan la vida, te pegan tus balazos, están muy graves. Entonces quiere decir que esto está afectando gravemente a la sociedad. Ahora todo el mundo quiere tener plata, ya no les interesa servir, sino cada uno ve su provecho, su propio beneficio. En vez de, le dan más preferencia al tener que al ser, o sea, a la persona. Wow, entonces estamos en una crisis terrible de valores. Y efectivamente, lo estamos viendo en este momento. Estamos pasando una crisis terrible de valores. Entonces, siempre se ha enseñado que la vida humana y la salud son los valores más altos, no tienen precio. La vida humana y la salud. Sin embargo, que en este momento, qué fácil es quitar la vida humana, ¿no? Asaltar, matar, atropellar, ya no nos interesa nada. Entonces, tener presente siempre que el bien mayor de la naturaleza, es la vida y la salud. Son los dos bienes más preciados que tenemos los seres humanos, la vida y la salud. Y eso es por lo que todos tenemos que luchar en el lugar donde nos encontremos, tenemos que luchar por la vida y la salud. En la escala jerárquica de valores, ahí estaría en primer lugar, la vida y la salud. Bueno, me voy a quedar acá porque esto todavía sigue la historia. Esta es una introducción para hablar un poco sobre la historia. No les voy a poder pasar lista porque no tengo las asistencias. Voy a considerar como que todos hubieran venido, ¿ya? Y nos vamos al grupo 1-1 para la práctica. Voy a ver si está marcada la práctica, si no tendría que en este momento crear el ingreso al aula, ¿ya? Entonces, nos vemos ahí, muchachos, con los del grupo 1-1, ahorita a las 6 de la tarde.